dirigiendo el periódico La Montaña junto a Roberto Pairó y José Ingenieros. Venía con una mentalidad más bien anarquista y después, digamos, se ordena un poco en eso que se llamó el socialismo de fin de siglo, dirigido, organizado, propiciado por Juan B. Justo. Que se trata de un socialismo que es bastante aristocratizante. Por eso muchos críticos dicen que en realidad todo lo que viene después, o sea, toda la producción ideológica posterior de Lugones, que termina claramente en su fascismo, ya estaba desde la primera etapa y prefieren no dividir, no hablar del famoso viraje de la ideología de Lugones. A principios de siglo, Lugones fue abandonando su militancia para vincularse con sectores del poder, iniciando una amistad con el presidente Julio Arroca. Por entonces, con sus publicaciones periodísticas y literarias en la revista Caras y Caretas, Lugones ya era un escritor reconocido entre los círculos intelectuales de la época. Lugones fue, en primer lugar, una terrible audacia para innovar en la poesía de su época dentro de los formatos tradicionales de métrica y de rima. Hace algún viaje a Europa, mantiene vinculaciones con medio mundo, es el intelectual oficial de la cultura argentina durante largos años. El papel, quien va a, digamos, no a sustituirlo cabalmente, punto por punto, pero que va a tener una imagen semejante, tan universal y de ser considerado como el intelectual por definición, años después va a ser Borges. Lugones fue un intelectual que se formó en distintas disciplinas y cultivó intereses variados, como su pasión por los descubrimientos científicos y también por el ocultismo y la magia. Esto motivó que en 1903 el Ministerio del Interior le encomendara una investigación en las ruinas del Imperio Jesuítico en Misiones, donde llevó como fotógrafo a su amigo, el escritor uruguayo Horacio Quiroga. Lugones es uno de los últimos hombres del siglo XIX que se proyectan en el XX, ¿no? Su idea de intelectual es típica de la formación nacional, por así decir, posterior al 80. O sea, es el hombre que intenta abarcarlo todo, que quiere ser poeta, lo es, quiere ser narrador, quiere ser teórico, quiere ser político también, o incidir en lo político también, quiere ser un hombre completo a la manera de la imagen del hombre propia del finales del siglo XIX. No por casualidad él escribe sobre Sarmiento, una biografía de Sarmiento, un libro sobre Sarmiento, o sobre Roca, que eran típicos hombres del siglo XIX, y él se proyecta sobre esas imágenes construyendo la suya propia. Va advirtiendo cada vez más cuáles son los límites del intelectual en la Argentina. Quiero decirle con esto, él se recorta sobre un fondo muy concreto, que es Sarmiento. Sarmiento superpone trabajo intelectual y poder, es decir, llega a ser presidente de la República. Lugones por mucho tiempo trabaja con estos dos términos, en diversos niveles, incluso en niveles inconscientes, ¿sí? Pues bien, sobre los años 20, 20 y tantos, él va advirtiendo que esta doble posibilidad es prácticamente imposible. Se va convirtiendo en una suerte de intelectual orgánico de los sectores más reaccionarios de la Argentina. Patria, digo, y los versos de la oda, como aclamantes brazos paralelos, te levantan ilustre, único, y todo en unanimidad de almas y cielos. Visten en pompa de cerúleos paños, su manto de Andes, tus espaldas nobles, y sobre ellas encumbran tus 100 años, su fresca fuerza de leales robles. Para 1910, con motivo del centenario de la Revolución de Mayo, se empiezan a organizar, desde el gobierno se encargan oficialmente textos para celebrar a la patria. Ahí es que Lugones escribe la Oda a los ganados y las mieses, famosa, donde, bueno, les canta los campos argentinos, etc. Escribe ahí poemas, los poemas seculares, un poco después El Payador, que es una recuperación de José Hernández o del Martín Fierro, en fin, una cantidad de textos que produce en esa época, donde canta las glorias del sistema político liberal.
El Payador, el libro que se llama El Payador, es eso, es una relectura del Martín Fierro, de José Hernández, inspirada en todas las lecturas que en ese periodo, y además sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, de 1914, Lugones está haciendo en relación a la literatura griega, a la cultura grecorromana. La escritura de Lugones mostraba el perfecto dominio del idioma y la enorme destreza verbal que poseía el escritor, que en pocos años publicó una obra inmensa: Las montañas del oro, Lunario sentimental, Odas seculares, Prometeo, Historia de Sarmiento, La guerra gaucha, entre otros libros. Fue realmente el primer poeta moderno, es decir, el primer poeta del siglo XX, con toda la carga que tenía de las formas estas de la poesía clásica que lo condicionaban. Es el escritor, o si usted prefiere la persona, en este caso el intelectual, que se postula como objeto de culto. Sus lectores, sus auditorios posibles, tengan respecto de él una actitud sumisa, reverencial, etcétera, no de diálogo. Es un tipo que hace alarde de su capacidad justamente para crear. Y eso se ve, quiero decir, no es el tipo que la trampa no se ve, él muestra lo que sabe hacer. Es un tipo que se complace en mostrar lo bien que sabe ornamentar una situación. Su literatura es fundamentalmente intimidatoria, quiere deslumbrar, intimidar al lector o a alguien que lo está escuchando. Pensaría esta escritura como un intento de decirlo todo. Hay una preocupación formal como pocos escritores tienen en la historia de nuestra literatura. Lugones era un tipo que en cada poema contaba algo, es decir, un poema era una pequeña historia, era una anécdota, era una imagen que queda grabada, ¿no? Un verde matinal lustra los campos, donde el otoño, en languidez dichosa, con dorado de soles que se atardan, va dilatando madureces blondas a través de la pampa. Un río, turbio de fertilidad, rueda silenciosa su agua, que tiene por modesta fuente la urna de tierra de la tribu autóctona. Tiene un registro muy amplio, quiero decir, va desde entonaciones como las de las montañas del oro, que son retumbantes, intensas, casi con ademanes de orador, de oratoria, a Crepúsculos del Jardín, donde trabaja con una gama mucho más atenuada, casi intimista, el esfuerzo, la tensión por poner en evidencia su enorme destreza en cualquier tipo de literatura, de género, etcétera. Es un hombre de una formación impresionante. Como hijo del modernismo, lo que va a consumir literariamente es mucha literatura francesa. Es un poeta del paisaje, digamos, del interior y del paisaje urbano. Es un poeta de los jardines, por decirlo así. Constantemente pone en escena esta enorme capacidad, tensión, crispación, diría, por demostrar su enorme capacidad de manejo de la palabra. En la obra de Leopoldo Lugones se destacó su incursión en el cuento, bajo el influjo de Edgar Allan Poe. Fue el autor de Cuentos fatales y Las fuerzas extrañas, cuentos fantásticos, considerados pioneros dentro del género de ciencia ficción en la literatura latinoamericana. Donde se ve con claridad en Lugones los restos de positivismo es en uno de los aspectos más interesantes de su obra, que son los cuentos de ciencia ficción. Esa es la época de los cuentos, la de fin de siglo, la de los cuentos que después van a aparecer con el nombre de Las fuerzas extrañas, que son cuentos fascinantes, pertenecen a lo mejor de la producción de Lugones y están absolutamente influenciados por las ciencias ocultas, toda la tradición que venía de la teosofía, del espiritismo, y es también un puntal para la ciencia ficción. Ahí se advierte claramente cómo el positivismo elaborado
con una riqueza verbal que era la que él poseía, pudo dar unos resultados realmente de mucha novedad, de gran avanzada literaria. En estos cuentos de Las Fuerzas Extrañas, por ejemplo, tiene uno que es realmente uno de los mejores, que se llama Isur. Es una especie de historia de un mono que fue hombre, o a quien alguien quiere hacer recuperar su perdida memoria de hombre. Los monos fueron hombres que por una u otra razón dejaron de hablar. Isur era ciertamente un animal notable. La educación del circo había desarrollado mucho sus facultades, y esto era lo que me incitaba más a ensayar sobre él mi en apariencia disparatada teoría. Por despacio que fuera, se había operado un gran cambio en su carácter. Tenía menos movilidad en las facciones, la mirada más profunda, y adoptaba posturas meditativas. Había adquirido, por ejemplo, la costumbre de contemplar las estrellas. Supe de golpe que no hablaba porque no quería. El cocinero horrorizado vino a decirme una noche que había sorprendido al mono hablando verdaderas palabras. Desperté sobresaltado. El mono, con los ojos muy abiertos, se moría definitivamente aquella vez. Y su expresión era tan humana que me infundió horror. Y entonces, con su último suspiro, brotaron, estoy seguro, brotaron en un murmullo. ¿Cómo explicar el tono de una voz que ha permanecido sin hablar 10.000 siglos? Estas palabras, cuya humanidad reconciliaba las especies. Amo, agua, amo, mi amo. Su pluma tiene rasgos de sable, ¿sí? Es el escritor que se ve a sí mismo como una especie de gran esgrimista. Incluso hay colección de fotografías donde Lugones, ya en los años 20, está ejecutando esta tarea tan marcial como es hacer esgrima en el círculo militar. La Argentina lo obsesiona, lo apasiona, y que cada apuesta que hace, la hace con todo. Él cree que eso es lo mejor. En 1924 fue invitado a Perú con motivo del centenario de la batalla de Ayacucho, que selló la suerte de España en Sudamérica. Allí Lugones pronunció un discurso que marcaría a fuego la historia argentina y su propia figura, donde dijo: ha sonado otra vez para el bien del mundo la hora de la espada, profetizando los regímenes totalitarios. Él da un giro de 180 grados, aun cuando conserve elementos de tipo autoritario fundamentalmente, hasta ser el intelectual que difunde en la Argentina en los años 20 el pensamiento fascista. No creo que que estuviera a merced de sus propios cambios ideológicos. Creo que los manejaba perfectamente, y que la obra que se había propuesto hacer poéticamente la desarrolló independientemente o casi independientemente de sus cambios en la política. Cuando el general Uriburu derrocó al gobierno de Hipólito Yrigoyen durante la llamada Revolución del 30, Lugones dio cumplida su predicción. Había llegado la hora de la espada. Entonces se convirtió en el jefe civil del movimiento militar, publicando trabajos que le dieron sustentación teórica. Sobre el 30 está ligado a los grupos conspirativos que van a dar por tierra con Yrigoyen, y él es quien redacta el manifiesto del general Uriburu, que lee el general Uriburu cuando toma el poder. Todos los libros que siguen La Grande Argentina son programas políticos de fascismo. El único candidato, que así se llama, el libro del 31, es eso. El único candidato para él es Uriburu, y lo va a defender casi sin peros, ¿no? Lo va a defender hasta el final, porque está seguro de que la masa no sabe elegir, de que la masa es manipulada, de que hace falta una mano fuerte. Poco tiempo después, cuando el general Justo asumió la presidencia, Lugones, decepcionado, abandonó la vida pública y con ella
sus ambiciones totalitarias. La obra de Lugones se hubiera escrito igual siendo él anarquista o socialista o fascista. De hecho, bueno, la parte patriótica o regionalista de su obra puede ser el único testimonio de que había adherido a cierta forma de fascismo aristocrático, ¿no? Pero él hubiera escrito Los crepúsculos del jardín, hubiera escrito los romances Río Seco, tal vez sin haber experimentado ningún cambio político. La luna cava un blanco abismo de quietud, en cuya cuenta las cosas son cadáveres y las sombras viven como ideas. Y uno se pasma de lo próxima que está la muerte, de la blancura aquella, de lo bello que es el mundo poseído por la antigüedad de la luna llena y el ansia tristísima de ser amado en el corazón doloroso tiembla. Lo que se observa en él, ¿no?, en todo su recorrido y en los momentos de cambio, es una especie de constante de decepción. Es alguien cuyas adhesiones no le resultan nunca satisfactorias en un plazo relativamente corto. Entonces entra en una suerte de sentimiento depresivo que lo hace irse cada vez más hacia zonas aparentemente de mayor seguridad en la formulación político-ideológica. Y esas zonas de mayor seguridad van siempre a la derecha, siempre están a la derecha. Pero él ya es un hombre con todo el prestigio, con todo el reconocimiento como escritor. Digo, no está buscando un cargo cuando apoya el militarismo. Está pensando que esa es la salvación de la patria. Se aleja por razones más bien personales, de incomodidades de ese grupo de militares que habían ocupado el poder, incluso de sus prolongaciones, y vuelve a tareas más oscuras, en cierto modo, la biblioteca del maestro, que ocupa durante largos años. En febrero de 1938, en el recreo El Tropezón del Tigre, a orillas del río Paraná, Leopoldo Lugones puso fin a su vida tomando cianuro, lo cual dio lugar a diferentes interpretaciones. Que el motivo de la muerte sería esa especie de pacto fatal que hace con sus amigos más íntimos. Quiroga se había suicidado en el 37, ¿sí? Como una cadena de suicidios que no sé qué explicación tendrían. Digo, nadie se suicida solo por algo tan literario como un pacto de sangre entre amigos. Fue un suicidio netamente sentimental, afectivo. Es decir, creo que tiene que ver con algo que ocurrió en su vida afectiva, más que en su vida política. Es un tema que sigue abierto. Para muchos el suicidio forma parte de la cadena de decepciones. Para otros es algo más preciso, más singular y personal, digamos, un oscuro drama de amor no resuelto. En su último artículo, Lugones escribió: "No puedo concluir la historia de Roca, basta. Pido que me sepulten en la tierra sin cajón y sin ningún signo ni nombre que me recuerde. Prohíbo que se dé mi nombre a ningún sitio público. Nada reprocho a nadie. El único responsable soy yo de todos mis actos". La palabra en la que se detiene, la palabra del conflicto, la palabra del suicidio, en definitiva, en todo caso la palabra donde esta muerte se cifra es la nación. Es la patria que lo obsesionó y es la patria a la que quizás más íntimamente él terminó sintiendo que traicionó, ¿no? A Lugones hay que tratar de releerlo. Uno no puede quedarse con la posición de Lugones. Si hubiera que reducir al máximo la historia de la literatura argentina por lo que la innovación con la lengua y por la manera de releer y de fundar una tradición dentro de la propia literatura, creo que mínimamente se podría acordar en que esa importancia la tienen Sarmiento, Lugones y Borges. El gran escritor Jorge Luis Borges dijo de Lugones: "Si tuviéramos que cifrar en un hombre todo el proceso de la literatura argentina, ese hombre sería indiscutiblemente Lugones. En su obra están nuestros ayeres y el hoy, y tal vez el mañana".
Un projet, il y a deux paramètres. Beaucoup de rêves au début et beaucoup de professionnalisme et de sérieux à la fin pour que ça puisse se faire. Stark, la máquina de soñar. El polifacético diseñador francés en un programa exclusivo grabado en París y en Buenos Aires. Su retrospectiva en el Pompidou y su primera obra en Latinoamérica, El Porteño Building. El martes 23 de octubre por Canal A. Arte y espectáculos, América Latina. Canal A también está en la web, canalaonline.com. Llegó el nuevo Lux. Nuevo Lux Nutrición Radiante. Una piel radiante para que muestres la estrella que hay en vos. Nuevo Lux Nutrición Radiante. Mostrá la estrella que hay en vos. Los chicos hacen cualquier cosa para que tomar la leche sea más divertido. Mejor hacerles maicena Nutrisabores. Es nuevo, es bebible y súper nutritivo. De vainilla, chocolate, frutilla o dulce de leche. Lo preparás con 1 litro de leche, lo hervís 1 minuto y transforma la leche dándole un riquísimo sabor ideal para beber. Fría o caliente, es una bebida súper nutritiva que a tus hijos les va a encantar. Maicena Nutrisabores, mucho más que algo rico.